En el 50º piso de un imponente rascacielos, Jack Hawkins se encontraba contemplando la ciudad que se extendía ante él con una sonrisa de satisfacción. Su imperio de vidrio y acero era el testimonio de su ascenso meteórico. La mañana había comenzado con un resplandor casi cegador, causado por el sol reflejado en las ventanas de los rascacielos. Jack, ajustando su corbata de seda, estaba en camino a su próxima reunión cuando la voz de su asistente, Sarah, resonó en el intercomunicador. Señor Hawkins, su próxima reunión comienza en 5 minutos. Gracias, Sarah. Estaré allí en un momento, respondió Jack, mientras los recuerdos comenzaban a invadir su mente. Volvió a verse a sí mismo como un joven ambicioso, recién salido de la universidad y decidido a conquistar Wall Street. Un colega senior había dicho con desdén: no durarás una semana aquí, chiquillo. Jack apretó los puños, recordando la ira y la determinación que esas palabras habían provocado. Mírame ahora, murmuró para sí mismo, con una fría chispa en los ojos. A kilómetros de distancia, en un lujoso apartamento con vistas a Central Park, Hannah Hawkins se preparaba para salir. Sus manos temblaban ligeramente mientras aplicaba el lápiz labial. Puedes hacerlo, Hannah, se dijo a sí misma, mirando su reflejo en el espejo. Es solo un almuerzo con tu esposo. Pero no era solo un almuerzo, y lo sabía. Hannah tocó su vientre a un plano, donde un secreto estaba creciendo y podría cambiarlo todo. ¿Cómo se lo diré?, susurró, con la ansiedad apretándole el pecho. De vuelta en la oficina, Jack cerró otro trato multimillonario. Felicitaciones, Jack, dijo uno de los ejecutivos, estrechándole la mano. Acabas de añadir otra joya a tu corona. Jack sonrió, pero el brillo en sus ojos no llegaba. Para eso estamos aquí, ¿no? Para construir imperios. Mientras tanto, Hannah entraba al centro comercial, su corazón latiendo con fuerza. Miraba los escaparates brillantes, recordando cómo Jack solía sorprenderla con regalos en los primeros años de su matrimonio. Señorita Hannah, llamó una sonriente vendedora. Tenemos algunas piezas nuevas que le quedarían perfectamente. Hannah forzó una sonrisa. Gracias, pero no hoy. Solo estoy esperando a mi esposo para el almuerzo. La vendedora asintió con comprensión. Claro, disfrute de su almuerzo. Hannah se dirigió al restaurante, sus manos protegiendo inconscientemente su vientre. Respiró hondo, reuniendo valor. Es ahora o nunca, murmuró, entrando en el establecimiento. El maitre le recibió con una sonrisa. Señora Hawkins, bienvenida. Su esposo aún no ha llegado, pero su mesa está lista. Hannah asintió, siguiéndolo. Mientras se sentaba, su mente divagaba hacia el futuro. Imaginaba un bebé en sus brazos, la sonrisa orgullosa de Jack, una familia feliz, pero una voz persistente en su cabeza susurraba dudas. Jack siempre estaba tan ocupado, tan enfocado en su imperio. ¿Habría espacio para un bebé en su vida? Hannah miró su reloj, nerviosa. Jack llegaba tarde, como de costumbre. Tomó el menú, más por tener algo que hacer con las manos que por hambre real. Puedes hacerlo, se repitió. Serás una familia. Todo estará bien. Poco sabía ella que en pocos minutos, su mundo se volcaría y el imperio de cristal que Jack había construido comenzaría a mostrar sus primeras grietas. Hannah tamborileaba con los dedos en la mesa, su mirada alternando entre la entrada del restaurante y el reloj de su muñeca. Jack llegaba tarde, como siempre. Suspiró, tratando de calmar sus nervios. Entonces, lo vio, pero no estaba solo. Jack entró al centro comercial, su figura imponente atrayendo miradas. A su lado, una mujer deslumbrante reía por algo que él decía, su mano descansando casualmente en su brazo. La sangre de Hannah se heló. Reconoció inmediatamente a la mujer, Melissa, la nueva ejecutiva de la empresa de Jack. No puede ser, murmuró, incrédula. Incapaz de contenerse, Hannah se levantó y caminó hacia la entrada del restaurante, con los ojos fijos en la pareja que se acercaba. Jack, llamó, su voz temblando un poco. Jack se giró, sorpresa, y algo más, culpa, cruzando su rostro antes de ser reemplazado por una máscara de indiferencia. Hannah, dijo fríamente, ¿qué haces aquí? Melissa miró de uno a otro, una sonrisa maliciosa en los labios. Teníamos un almuerzo programado, respondió Hannah, esforzándose por mantener la compostura.
¿No lo recuerdas? Jack se encogió de hombros. Debió habérseme olvidado. Estoy ocupado, como puedes ver, dijo Jack, interrumpiendo a Hannah con un tono helado. Su corazón de Hannah se apretó con desesperación. Jack, yo, necesito hablar contigo. Es importante. Ahora no es un buen momento, cortó Jack, su voz tan fría como el hielo. Melissa soltó una risa aguda y cruel. Oh, querida, ¿no entiendes? Jack tiene cosas más importantes que hacer que almorzar con una esposa trofeo. Hannah sintió que las lágrimas se le quemaban en los ojos. Jack, por favor. Basta, Hannah. Explotó Jack, su voz resonando en el centro comercial. ¿No ves que nos estás avergonzando? Vete a casa. No tengo tiempo para tus dramas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los transeúntes se detuvieron, atónitos ante la escena que se desarrollaba. Hannah sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo pudiste? Susurró, mientras las lágrimas finalmente caían. Jack rolló los ojos con impaciencia. Crece, Hannah. Así es como funciona el mundo real. Ahora, si nos disculpas. Se disponía a pasar junto a ella, con Melissa todavía aferrada a su brazo y una sonrisa triunfante en su rostro. Para Hannah, era demasiado. Con un sollozo ahogado, se dio la vuelta y corrió, empujando a las personas fuera de su camino, desesperada por escapar de esa pesadilla. Dios mío, ¿viste eso? Susurró una mujer a su amiga. Pobrecita, respondió otra, lanzando una mirada desdeñosa a Jack. Un hombre de mediana edad se acercó, con una clara indignación en su rostro. Hombre, eso no se hace. Tu esposa merece más respeto. Jack lo ignoró, sus fríos ojos siguiendo por un momento la figura de Hannah mientras ella huía, antes de volver a Melissa. Vámonos, dijo, guiándola lejos de la multitud que se había formado. Hannah corría, sin rumbo, con las lágrimas nublándole la vista. Se chocaba con la gente, tropezaba con sus propios pies, pero no se detenía. Señora, ¿está bien? Preguntó un guardia de seguridad, preocupado. Ella solo sacudió la cabeza, incapaz de hablar, y siguió corriendo. Finalmente, Hannah se encontró afuera del centro comercial, el frío aire de Nueva York golpeando su rostro manchado de lágrimas. Se detuvo, jadeando, con una mano descansando instintivamente en su vientre. Oh, Dios, sollozó. ¿Qué voy a hacer ahora? Dentro del centro comercial, la gente seguía hablando de la escena que habían presenciado. ¿Viste su cara? Ni un atisbo de remordimiento, comentó una adolescente a sus amigos. Los hombres como él nunca cambian, respondió una mujer mayor, sacudiendo la cabeza con tristeza. Mientras tanto, Jack y Melissa salieron del centro comercial, aparentemente ajenos al tumulto que habían causado. Bueno, eso fue interesante, comentó Melissa, con una sonrisa maliciosa en los labios. Jack se encogió de hombros, su rostro una máscara de indiferencia. Se le pasará. Siempre lo hace. Pero al subir a su lujoso coche, una pequeña voz en el fondo de su mente susurró que esta vez, quizás, había ido demasiado lejos. Hannah, sola en la bulliciosa acera de Nueva York, se abrazó a sí misma, sintiéndose más perdida y sola que nunca. El sueño de una familia feliz que había alimentado unas horas antes, ahora yacía en pedazos a sus pies. Con una última mirada al centro comercial, se dio la vuelta y comenzó a caminar, sin saber a dónde iba, pero segura de que no podía dar marcha atrás. Hannah entró al apartamento, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. El silencio la envolvía, interrumpido solo por el tic-tac del reloj en la pared. Se deslizó hasta el suelo, con la espalda contra la puerta, y finalmente dejó que los sollozos la dominaran. Los recuerdos la invadían, implacables. Recordó hace 5 años. Jack, ¿a dónde vamos? Se rió Hannah, con los ojos vendados. Paciencia, amor, respondió Jack, guiándola suavemente. Estamos casi allí. Cuando le quitó la venda, Hannah exhaló sorprendida. Estaban en la cima del Empire State Building, la ciudad de Nueva York brillando a sus pies. Hannah, dijo Jack, arrodillándose, ¿te harías la mujer más feliz del mundo al casarte conmigo? El contraste entre ese recuerdo y la realidad actual era demasiado doloroso.
Hannah se levantó lentamente, tambaleándose hacia el dormitorio. Sus ojos se posaron en la foto de boda sobre la mesita de noche. Jack la miraba con tanto amor en esa foto. ¿Dónde había ido ese hombre? Con manos temblorosas, Hannah sacó una maleta del armario. Cada prenda de ropa que colocaba dentro parecía una parte de su corazón desgarrado. No puedo quedarme aquí más, murmuró para sí misma, con lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Se detuvo frente al escritorio, tomó una pluma y papel. Las palabras fluyeron, una mezcla de dolor, decepción y un toque de esperanza para el futuro incierto. Jack, cuando nos casamos, prometí estar a tu lado en la alegría y en la tristeza, pero nunca imaginé que la tristeza vendría de ti. Hoy, vi en tus ojos que el hombre del que me enamoré ya no existe. Quizás nunca existió realmente. No puedo seguir viviendo una mentira. Me voy, llevándome no solo mis esperanzas destruidas, sino también una nueva vida. Sí, Jack, estoy embarazada. Quizás algún día entiendas lo que has perdido. Hasta entonces, adiós. Doblé la carta, dejándola sobre la cama perfectamente hecha. Con una última mirada al apartamento que una vez sintió como hogar, Hannah tomó su maleta y se fue. Horas después, Jack entró al apartamento, aflojando su corbata. Hannah, llamó, su voz resonando en el silencio. Frunció el ceño y caminó por las habitaciones hasta llegar al dormitorio. Sus ojos se posaron inmediatamente en la carta sobre la cama. A medida que leía, su rostro pasó de la confusión al shock y finalmente a la ira. Jack arrugó el papel, lanzándolo contra la pared con furia. «Maldita sea, Hannah», gritó al vacío de la habitación. «No puedes simplemente irte así». Pero ella podía, y lo había hecho. El sonido de aplausos resonaba en el lujoso salón. Jack Hawkins, impecable en su traje Armani, sonreía a la multitud de ejecutivos y celebridades que lo rodeaban. Acababa de cerrar el trato más grande de su carrera, consolidando su imperio y su estatus como el rey de Wall Street. «Un brindis por Jack Hawkins», exclamó el CEO de una empresa rival, levantando su copa de champán. «El hombre que transformó la industria». Las copas tintinearon, y Jack bebió, el líquido burbujeante descendiendo por su garganta. Pero el sabor era amargo, y la sonrisa en su rostro no alcanzaba sus ojos. Horas después, Jack entró en su penthouse, aflojando su corbata. Melissa lo siguió, tambaleándose un poco sobre sus tacones altos. «¡Qué fiesta increíble, Jack!», se rió Melissa, lanzándose al sofá de cuero. «¿Viste las caras de esos idiotas cuando anunciaron la fusión? Invaluables». Jack simplemente gruñó en respuesta, sirviéndose un whisky. Melissa frunció el ceño. «¿Qué pasa? Acabas de hacer historia. Deberías estar celebrando». «Estoy cansado, Melissa», respondió Jack secamente. «Quizás sería mejor que te fueras a casa». «¿Irme a casa?». Melissa se levantó, indignada. «Pensé que me quedaría esta noche». «Después de todo, deberíamos estar celebrando, ¿no?». Jack la miró, de repente irritado por su presencia. «Mira, realmente necesito estar solo ahora. Podemos hablar mañana». Melissa lo miró, incrédula. «¿Me estás despidiendo? ¿Después de todo lo que hemos hecho juntos?». «No es eso, solo que…». «No, entiendo perfectamente», interrumpió Melissa, agarrando su bolso. «Conseguido lo que querías, y ahora ya no me necesitas, ¿verdad?». Antes de que Jack pudiera responder, ella se fue, estampando la puerta al salir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jack caminó hacia la ventana, observando la ciudad que nunca duerme. Abajo, millones de vidas continuaban, ajenas al drama que se desarrollaba en la cima de ese rascacielos. Sus ojos se posaron en una foto en la estantería, él y Hannah en su día de bodas. Ella brillaba, y incluso en la foto, el amor en sus ojos era palpable. Jack tomó el marco, su pulgar acariciando el rostro de Hannah. «¿Qué he hecho?», murmuró para sí mismo. En los días que siguieron, Jack se sumergió aún más en el trabajo. Reuniones interminables, negociaciones agresivas, noches pasadas en la oficina. Estaba decidido a llenar el vacío que sentía con más éxito, más dinero, más poder. Una tarde particularmente estresante, su asistente entró en su oficina, vacilante. «Señor Hawkins, hay un hombre aquí para verlo», dice que es un viejo amigo.
Jack frunció el ceño. No tengo viejos amigos, despídelo. Pero antes de que la asistente pudiera responder, la puerta se abrió, y un hombre de mediana edad entró. Jack, ¿cuánto tiempo sin verte?, exclamó el hombre sonriendo. Jack lo miró, confundido. Lo siento, pero ¿quién eres? El rostro del hombre se desdibujó. Jack, soy yo, Mac. Fuimos compañeros de cuarto en la universidad, ¿recuerdas? Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Jack. Mac, ¿qué haces aquí? Estoy en la ciudad por negocios, y pensé en pasar a ver cómo estabas, respondió Mac, sentándose. Escuché sobre tu éxito. Felicitaciones. Jack asintió, incómodo. Gracias. ¿Cómo has estado? No me puedo quejar, sonrió Mac. El trabajo va bien. Los niños están creciendo. Sara te manda saludos, por cierto. ¿Cómo está Hannah? El nombre cayó como una bomba en la oficina. Jack sintió que su estómago se apretaba. Hannah y yo nos separamos. Mike lo miró sorprendido. Oh, Jack, lo siento. Ustedes parecían tan felices juntos. Jack desvió la mirada, incapaz de enfrentar la compasión en los ojos de su viejo amigo. Las cosas cambian, dijo secamente. Dándose cuenta de la incomodidad de Jack, Max se levantó. Bueno, fue bueno verte, Jack. Si necesitas hablar. Gracias por la visita, Mac, interrumpió Jack, levantándose para acompañarlo hasta la puerta. Cuando Mac se fue, Jack se encontró nuevamente solo en su vasta oficina. Las paredes, cubiertas de premios y reconocimientos, parecían burlarse de él. Esa noche, de regreso en el penthouse, Jack abrió una botella de whisky muy caro. Se sentó en el sofá, con un vaso en una mano y el control remoto en la otra. En la televisión de última generación, las imágenes de sus conquistas empresariales se sucedían. Jack Hawkins, el genio de los negocios, exclamaba el presentador. El hombre que lo tiene todo, decía otro. Jack se rió amargamente, vaciando el contenido del vaso. ¿Todo? Tenía dinero, poder, reconocimiento. Pero sentado allí, solo en su lujoso apartamento, Jack Hawkins nunca se había sentido tan vacío. Se levantó, tambaleándose hacia el balcón. Afuera, la ciudad brillaba, indiferente a su dolor. Jack miró el horizonte, a las miles de ventanas iluminadas, cada una con una vida, una historia. Y por primera vez en mucho tiempo, Jack Hawkins permitió que las lágrimas fluyeran. El grito de Hannah resonaba por los pasillos del Hospital General de Boston. Sostenía la mano de la enfermera a su lado, el sudor recorriendo su rostro, torcido de dolor. Lo estás haciendo muy bien, Hannah, alentó el doctor Martínez. Un empujón más y tu bebé estará aquí. Hannah reunió sus últimas fuerzas, empujando con todo lo que tenía. De repente, la habitación se llenó con el agudo llanto de un recién nacido. Es una niña, anunció el doctor Martínez, levantando al bebé para que Hannah pudiera verla. Las lágrimas rodaban por el rostro de Hannah, mezclándose con el sudor. Mi hija, susurró, agotada pero radiante. Mi Sophie. Mientras las enfermeras limpiaban y pesaban a Sophie, Hannah no podía apartar la vista de su hija. Era perfecta, con un mechón de cabello oscuro y ojos azules que le recordaban a Jack. Jack. El nombre le causaba una punzada de dolor en el corazón. Él debería haber estado allí, compartiendo ese momento. Pero apartó ese pensamiento, enfocándose en la pequeña vida que acababa de traer al mundo. Los días que siguieron fueron una mezcla de alegría y agotamiento. Hannah, ahora en casa con Sophie, estaba descubriendo los desafíos de ser madre soltera. Está bien, mi amor, murmuró Hannah, acunando a Sophie a las 3 de la mañana. La bebé lloraba sin cesar, y Hannah se sentía completamente perdida. En ese momento, sonó el timbre. Confundida, Hannah se dirigió a la puerta, aún sosteniendo a Sophie. ¿Señora Thompson? Dijo una anciana con una sonrisa amable. Soy Edna, tu vecina del 3B. Escuché a la bebé llorar y pensé que tal vez podría ayudar. Hannah vaciló un momento, pero el agotamiento fue más fuerte. Por favor, entra, dijo, agradecida. Edna tomó a Sophie en brazos con la confianza de alguien que ha criado muchos bebés. En minutos, Sophie se calmó, sus ojitos se fueron cerrando lentamente.
¿Cómo lo hiciste?, preguntó Hannah, asombrada. Edna sonrió. Años de práctica, querida. Crié 5 hijos y ayudé a criar 7 nietos. Si necesitas ayuda, solo llama. Hannah sintió las lágrimas asomarse a sus ojos. Gracias, susurró, sintiéndose menos sola por primera vez en meses. Pasaron las semanas, y Hannah poco a poco encontró su ritmo como madre. Pero algo la inquietaba. Sophie parecía diferente, más tranquila que otros bebés y con un leve tinte azulado en sus labios. Preocupada, Hannah hizo una cita con el pediatra. La doctora Simmons examinó a Sophie con atención, su rostro serio. Señora Thompson, dijo finalmente, he detectado un soplo en el corazón de Sophie. Me gustaría hacer algunas pruebas adicionales. El mundo de Hannah parecía desmoronarse. ¿Es grave?, preguntó, su voz temblando. No podemos estar seguras aún, respondió la doctora Simmons con suavidad. Pero cuanto antes lo diagnostiquemos, mejores serán las posibilidades para Sophie. Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas y consultas. Finalmente, el diagnóstico: Sophie tenía una condición cardíaca congénita. Necesitará cirugía, explicó el cardiólogo. Y monitoreo constante. Hannah asintió, decidida. Haré lo que sea necesario, dijo, mirando a Sophie que dormía pacíficamente en sus brazos. Entre las citas médicas y el cuidado de Sophie, Hannah apenas tenía tiempo para respirar. Pero una idea empezó a tomar forma en su mente. Sentada en la mesa de la cocina, con Sophie durmiendo en la cuna a su lado, Hannah comenzó a esbozar un plan. Recordó su trabajo como maestra, los niños que conoció que no tenían acceso a una educación de calidad. ¿Y sí?, murmuró para sí misma, garabateando furiosamente en un cuaderno. A la mañana siguiente, Hannah llamó a Edna. Edna, ¿podrías cuidar a Sophie unas horas? Hay algo que necesito hacer. Con Sophie bajo el cuidado confiable de Edna, Hannah fue al ayuntamiento. Horas después, regresó a casa, exhausta pero esperanzada. ¿Cómo te fue, querida?, preguntó Edna, entregándole a Sophie. Hannah sonrió, besando la frente de su hija. He dado el primer paso para realizar un sueño, respondió. Estoy abriendo una escuela para niños desfavorecidos. Edna la miró, sorprendida y admirada. Eso es maravilloso, Hannah, pero ¿estás segura de que puedes manejar esto y a Sophie? Hannah miró a su hija, sintiendo una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Tengo que intentarlo, Edna, por Sophie y por todos los niños que necesitan una oportunidad. En los meses siguientes, Hannah dividió su tiempo entre cuidar a Sophie y planear su escuela. Hubo noches sin dormir, reuniones interminables y momentos de duda. Pero con cada sonrisa de Sophie, con cada pequeña victoria, Hannah sentía que estaba en el camino correcto. Un día, frente al edificio que pronto se convertiría en su escuela, Sophie acurrucada en sus brazos, Hannah sintió una oleada de emoción. Mira, Sophie, susurró. Este es nuestro nuevo comienzo, nuestra oportunidad para marcar la diferencia. Sophie gorjeó feliz, como si entendiera. Hannah la abrazó con fuerza, su corazón lleno de amor y esperanza para el futuro. Allí, en ese momento, Hannah se dio cuenta de que había encontrado su propósito. El dolor de la separación de Jack, los desafíos de la maternidad en solitario, las preocupaciones sobre la salud de Sophie, todo la había llevado hasta aquí. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Lo logramos, mi pequeña, murmuró Hannah a Sophie. Juntas, podemos hacer cualquier cosa. La oficina de Jack Hawkins estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional tintineo de hielo en su vaso de whisky. Habían pasado 3 años desde que Hannah se había ido, llevándose no solo sus sueños de una vida juntos, sino también un secreto que Jack aún no había descubierto. El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Jack frunció el ceño, molesto por la interrupción. Hawkins, respondió brusco. Señor Hawkins, la voz de su asistente sonaba vacilante. Hay una llamada en la línea 2. Es sobre la señora Thompson. El corazón de Jack dio un vuelco. Hannah no había oído ese nombre en años. Con los dedos temblorosos, contestó la llamada. Hola, señor Hawkins. Una voz femenina, que no era la de Hannah. Soy la doctora Martínez del Hospital General de Boston.
Llamó sobre Sophie Thompson. El aliento de Jack se detuvo. ¿Sophie Thompson? Sí, su hija. El mundo de Jack se detuvo. ¿Mi hija? La doctora hizo una pausa, claramente sorprendida. Señor Hawkins, nuestros registros indican que usted es el padre de Sophie Thompson, nacida hace 3 años. Ella necesita una cirugía cardíaca urgente. Las palabras del doctor se convirtieron en un borrón mientras la mente de Jack giraba. ¿Una hija? Tenía una hija, con Hannah. Señor Hawkins, ¿está allí? Jack tragó saliva con dificultad. Sí, estoy escuchando. ¿Qué necesita Sophie? Mientras el doctor explicaba los detalles de la cirugía, Jack se sumergió en recuerdos. Dentro de 5 años, Jack, ¿quieres tener hijos? Preguntó Hannah, acurrucada en sus brazos en el sofá. Jack se rió. Claro, imagino una niña con tus ojos en mi sonrisa. Hannah sonrió, besándolo suavemente. Será perfecta. 3 años y medio antes, Jack, necesito decirte algo, comenzó Hannah nerviosa, pero Jack la interrumpió mirando su teléfono. Lo siento, amor. Tengo una reunión importante. ¿Podemos hablar más tarde? Hannah asintió, decepcionada. Claro, más tarde. Pero más tarde nunca llegó. Semanas después, Jack la humillaría públicamente en el centro comercial y Hannah se iría para siempre. De vuelta en el presente, Jack colgó el teléfono, atónito. Tenía una hija que estaba enferma y necesitaba de él. Con manos temblorosas, sacó su teléfono personal, desplazándose para encontrar el número de Hannah. Dudó un momento antes de presionar el botón de llamar. La llamada fue directamente al buzón de voz. Hannah, empezó Jack, con la voz rasposa, acabo de enterarme de Sophie. Por favor, llámame de vuelta. Necesito saber todo. Colgó, se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana de su oficina. Afuera, Nueva York continuaba su frenético ritmo, ajena al terremoto emocional que acababa de ocurrir en el piso 50. Una hija, murmuró para sí mismo, la realidad finalmente asentándose. Tengo una hija. Jack pasó las siguientes horas en un torbellino de emociones y actividades. Instruyó a su equipo de abogados para investigar todo sobre Sophie Thompson y la ubicación actual de Hannah. Canceló todas sus reuniones para los próximos días, ignorando las protestas de su socio. Sentado en su oficina, Jack se encontró mirando fotos antiguas en su teléfono móvil. Hannah, sonriendo en la playa, los dos abrazados frente a la Torre Eiffel, la felicidad en sus ojos en el día de su boda. ¿Cómo llegamos a este punto? Se preguntó en voz alta. Esa noche, solo en su apartamento, Jack enfrentó una decisión difícil. Sabía que necesitaba ir a Boston, ver a Sophie, hablar con Hannah. Pero eso significaría dejar atrás todo lo que había construido en los últimos años. Melissa llamó varias veces, pero Jack ignoró todas sus llamadas. Finalmente, respondió. Jack, ¿dónde estás? Tenemos esa cena con los inversionistas esta noche, dijo Melissa, con irritación en su voz. Jack respiró hondo. Melissa, no puedo ir. Algo ha sucedido, algo que cambia todo. ¿De qué estás hablando? Preguntó Melissa, confundida. Tengo una hija, dijo Jack, las palabras aún sonando extrañas en sus oídos. Con Hannah, está en Boston y necesito ir allí. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Melissa habló, su voz fría. Entiendo. ¿Y nosotros, Jack? ¿Qué pasa con todo lo que hemos construido juntos? Jack cerró los ojos, la culpa y la confusión luchando dentro de él. No lo sé, Melissa. Todo lo que sé es que necesito ir a Boston. Necesito conocer a mi hija. Después de colgar, Jack miró la maleta a medio empacar en su cama. En pocas horas, estaría en camino a Boston hacia un futuro incierto, pero con una certeza. Era padre y nada más importaba ahora que conocer a su hija y enmendar el pasado. El taxi se detuvo frente al Hospital General de Boston y Jack Hawkins sintió que su corazón se aceleraba. Tras un viaje tenso y ansioso, finalmente estaba allí. En algún lugar dentro de ese imponente edificio estaban Hannah y la hija que solo había conocido unos días antes. Con pasos dudosos, Jack cruzó la entrada del hospital.
El característico olor del hospital golpeó sus fosas nasales, trayendo una oleada de aprensión. Se acercó al mostrador de información, listo para preguntar por Sophie Thompson, cuando algo llamó su atención en la esquina. Allí estaba Hannah. Estaba hablando con una enfermera al final del pasillo, de espaldas a él. Su cabello estaba más corto de lo que Jack recordaba y había una nueva tensión en sus hombros. A su lado, sosteniéndole la mano, estaba una pequeña figura que hizo que el corazón de Jack se detuviera por un momento, Sophie, su hija. La niña era la imagen de Hannah, con los mismos rizos dorados y una nariz respingona. Pero cuando giró su rostro, Jack vio sus propios ojos azules mirando alrededor curiosos. Durante un largo momento, Jack quedó paralizado, incapaz de moverse o llamarlas. Era como si el tiempo se hubiera detenido y él estuviera atrapado en ese instante, observando la vida que podría haber tenido, la familia que no sabía que existía. Fue Sophie quien lo notó primero. Sus ojos azules se encontraron con los de él, y por un breve segundo, se miraron. La niña tiró del brazo de Hannah, señalando hacia él. Hannah se dio la vuelta y sus ojos se abrieron en shock al ver a Jack. Una miríada de emociones cruzó su rostro. Shock, miedo, ira y algo más que Jack no podía descifrar. Jack, susurró, y aunque a distancia, pudo ver cómo sus labios pronunciaban su nombre. Como si despertara de un trance, Jack finalmente encontró su voz y sus piernas. Caminó hacia ellos, su corazón latiendo con tanta fuerza que estaba seguro de que todos en el hospital podían oírlo. Hannah, dijo, su voz áspera con emoción cuando finalmente llegó cerca. Vine tan pronto como supe. Hannah, instintivamente, acercó a Sophie, como si quisiera protegerla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo te enteraste?, preguntó, su voz mezclando miedo y desafío. El hospital me llamó, respondió Jack, sus ojos moviéndose entre Hannah y Sophie. Necesitaban mi autorización para la cirugía. Hannah cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación feroz en ellos. Hablemos en privado, dijo, mirando hacia Sophie con significancia. Jack asintió, siguiendo a Hannah a una sala de espera vacía. Sophie se quedó con la enfermera, sus ojos curiosos siguiendo a los adultos. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, Hannah se volvió hacia Jack, sus emociones finalmente desbordándose. ¿Cómo te atreves a aparecer así?, siseó, el amargor y la ira de años en su voz. Después de todo lo que pasó, ¿crees que puedes regresar y...? Hannah, por favor, interrumpió Jack, su propia voz temblando. Sé que cometí errores terribles, pero no sabía, ¿por qué no me contaste sobre Sophie? Hannah se rió amargamente. ¿Contarte? ¿Cuándo, Jack? ¿Cuándo estabas demasiado ocupado con tus reuniones? ¿O tal vez cuando me humillaste públicamente en ese centro comercial? Jack sintió cada palabra como una puñalada. Lo siento, dijo, sabiendo que las palabras eran inadecuadas. Fui un idiota, pero ahora quiero hacer lo correcto. Por Sophie. Hannah lo estudió durante un largo momento, como si intentara evaluar su sinceridad. Finalmente, suspiró, la ira dando paso a la fatiga. Sophie tiene una condición cardíaca congénita, dijo suavemente. Necesita cirugía, por eso estamos aquí. Jack sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su hija, la niña que acababa de descubrir, estaba gravemente enferma. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hannah lo miró, sorprendida por su uso del nosotros. Los doctores dicen que la cirugía tiene una buena probabilidad de éxito, pero es costosa y la recuperación será larga. Jack asintió, la determinación reemplazando el shock en sus ojos. Pagaré todo, lo que Sophie necesite. Por un momento, Hannah pareció a punto de discutir, pero luego asintió. Gracias, dijo simplemente. Hubo un suave golpe en la puerta y la enfermera entró con Sophie. La niña miró tímidamente a Jack, escondiéndose parcialmente detrás de las piernas de Hannah. Jack se arrodilló a la altura de Sophie. Hola, Sophie, dijo suavemente. Yo, soy tu papá. Sophie lo observó por un momento antes de regalarle una pequeña sonrisa. Hola, dijo en voz baja. El corazón de Jack se derritió.
Extendió su mano con cautela y, tras un momento de vacilación, Sophie la tomó. Hannah observaba la escena, con una mezcla compleja de emociones en su rostro. Ira por la ausencia de Jack durante años, tristeza por los errores del pasado, confusión sobre lo que significaba su presencia para el futuro, pero también, enterrada bajo todas esas capas, una pequeña chispa de esperanza. Mientras Jack conversaba torpemente con Sophie, preguntándole sobre sus colores y animales favoritos, Hannah se permitió, solo por un momento, imaginar un futuro diferente al que había planeado, un futuro donde, tal vez, podrían ser una familia. Pero luego la realidad irrumpió, y Hannah apartó esos pensamientos. Había mucho de qué hablar, mucho que resolver. Por ahora, se centraría en lo que era más importante, la salud de Sophie. El resto, bueno, el resto tendría que esperar. En los días que siguieron, Jack se convirtió en una presencia constante en el hospital. Pasaba horas junto a la cama de Sophie, tratando de recuperar el tiempo perdido. ¿Cuál es tu color favorito, Sophie?, preguntó Jack, sosteniendo un libro para colorear. Morado, respondió Sophie con entusiasmo, sus ojos brillando. Jack sonrió, entregándole el crayón morado. La observó maravillado mientras coloreaba, su pequeño rostro fruncido en concentración. Hannah los miraba desde la puerta, su corazón dividido. Ver a Jack esforzándose era a la vez reconfortante y doloroso. Necesitamos hablar, dijo Hannah suavemente cuando Sophie se quedó dormida. En el pasillo, la tensión entre ellos era palpable. ¿Por qué ahora, Jack?, preguntó Hannah, su voz cargada de emoción. ¿Por qué decidir ser padre ahora? Jack suspiró profundamente. Sé que cometí terribles errores, Hannah, pero cuando me enteré de Sophie, todo cambió. Quiero hacer lo correcto. Hannah asintió lentamente, aún cautelosa. Días después, Jack acompañó a Hannah a la escuela que ella había fundado. Caminando por los pasillos coloridos, escuchando las risas de los niños, Jack sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Esto es increíble, Hannah, dijo sinceramente. Has construido algo maravilloso aquí. Hannah sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que Jack había visto en años. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Jack. El nombre de Melissa apareció en la pantalla. ¿No vas a contestar?, preguntó Hannah, una sombra cruzando su rostro. Jack dudó, luego apagó el teléfono. No es importante ahora. Pero el pasado no permanecería en silencio por mucho tiempo. A la tarde siguiente, mientras Jack jugaba con Sophie en la habitación del hospital, una figura familiar apareció en la puerta. Jack. La voz de Melissa cortó el aire como un cuchillo. Así que aquí has estado. Jack se levantó abruptamente, su rostro pálido. Melissa, ¿qué haces aquí? Los ojos de Melissa se estrecharon, alternando entre Jack, Sophie y Hannah, que acababa de entrar en la habitación. Vine a verlo por mí misma, dijo Melissa fríamente. Veo que encontraste a tu familia. La palabra familia sonó como una acusación. Jack sintió el peso de sus decisiones pasadas presionando sobre él. Hannah tomó a Sophie en sus brazos, protectora. Creo que ustedes dos necesitan hablar, dijo, su voz tensa. Vamos, Sophie, vamos a tomar un helado. Mientras Hannah se alejaba con Sophie, Jack se enfrentó a Melissa, sabiendo que tenía decisiones difíciles por delante. El pasado y el presente chocaban, y tendría que elegir su futuro. Pasaron las semanas, y Hannah empezó a notar cambios sutiles en Jack. Estaba más presente, más atento, no solo con Sophie, sino también con el personal del hospital y los niños en la escuela. Un día, mientras observaba a Jack leyendo un cuento a Sophie, Hannah sintió algo cambiar dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza que intentó suprimir rápidamente. ¿Realmente ha cambiado?, se preguntó en silencio. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de los monitores pitando frenéticamente. Sophie estaba teniendo una crisis. Sophie, gritó Hannah, corriendo hacia la cama. Jack ya estaba allí, sosteniendo la mano de su hija mientras los doctores y enfermeras inundaban la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó Jack, el pánico evidente en su voz. Ella está teniendo una arritmia severa, explicó rápidamente un doctor. Necesitamos estabilizarla. Las horas siguientes fueron las más largas en la vida de Hannah y Jack.
Esperaron juntos en la sala de espera, su miedo uniéndolos de una manera que no habían sentido en años. Jack tomó la mano de Hannah, apretándola suavemente. Va a estar bien, susurró, más para sí mismo que para Hannah. Hannah miró sus manos entrelazadas, un torbellino de emociones atravesando su mente. Por primera vez en mucho tiempo, no se apartó. Finalmente, el doctor salió, luciendo exhausto pero aliviado. La hemos estabilizado. Sophie está fuera de peligro por ahora. El alivio los invadió, y sin pensar, Hannah se lanzó a los brazos de Jack. Por un momento, se quedaron así, unidos en su preocupación y amor por su hija. Cuando Hannah se separó, había una nueva vulnerabilidad en sus ojos. Jack, yo. Pero antes de que pudiera terminar, Melissa apareció en el pasillo, sus tacones resonando en el suelo de linóleo. Jack, necesitamos hablar, dijo, su tono urgente. Hannah se apartó de inmediato, sus defensas volviendo a subir. Jack miró entre las dos mujeres, claramente dividido. Ve, dijo Hannah con frialdad. Sophie está estable ahora. Jack vaciló, pero siguió a Melissa a un rincón apartado. Hannah no pudo escuchar lo que dijeron, pero la expresión de Jack se volvía cada vez más sombría. Cuando volvió, parecía derrotado. Hannah, hay algo que debes saber, interrumpió Melissa con una voz cortante. Déjame hablar con Jack. Después de todo, he estado aquí todo este tiempo. Lo que siguió fue una revelación de secretos y mentiras del pasado de Jack que Hannah nunca habría imaginado. Cada palabra era como un cuchillo, desgarrando la confianza recién reconstruida. Hannah sintió como su mundo se desmoronaba una vez más. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y entró en la habitación de Sophie, cerrando la puerta detrás de ella. Jack permaneció en el pasillo, atrapado entre seguir a Hannah y enfrentar las consecuencias de su pasado con Melissa. El peso de sus decisiones nunca se había sentido tan pesado. Jack miró su reflejo en el espejo del baño del hospital, el peso de su decisión evidente en sus ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Al salir, encontró a Melissa en el pasillo. Se acabó, dijo con firmeza. Voy a hacer lo correcto, sin importar el costo. Melissa lo miró con desdén. ¿Estás dejando todo por ellos? No, respondió Jack. Por mí, por la persona que quiero ser. Jack entró en la sala de reuniones del hospital, donde la junta de su empresa esperaba a través de videoconferencia. Señores, comenzó, renuncio a la empresa. Además, estoy donando mis acciones para financiar la escuela de Hannah y el tratamiento de Sophie. El caos estalló en la pantalla, pero Jack apagó la llamada. Al salir, encontró a Hannah. Escuché todo, dijo ella, con los ojos muy abiertos. Jack, ¿por qué? Porque hay cosas que son más importantes que el dinero o el poder, respondió él, mirando a Sophie a través de la ventana de la habitación del hospital. Hannah sintió como las últimas barreras en su corazón se derrumbaban. Gracias, susurró. Meses después, Sophie corría por el jardín de la escuela de Hannah, completamente recuperada. Jack la perseguía, ambos riendo. Hannah observaba, con una sonrisa en los labios. Jack se acercó, envolviendo a Hannah en un abrazo. Ahora somos una familia, dijo suavemente. Hannah asintió, finalmente en paz. Sí, lo somos. Mientras el sol se ponía, los tres caminaban juntos hacia casa, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando un futuro lleno de amor, perdón y segundas oportunidades. Jack miraba a Hannah y a Sophie, su corazón desbordando gratitud. Había pagado un alto precio por sus errores, pero lo que ganó a cambio era invaluable. Finalmente, comprendió el verdadero significado del éxito y la felicidad.